Hola, mi nombre es Vladimir Cuadros Hernández, soy de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y hoy les voy a impartir el tema 1 que se llama Conceptos básicos sobre medición de la materia de metrología y normalización. El primer concepto es ¿qué es metrología? La metrología es la disciplina científica dedicada al análisis de los sistemas de medida y pesos. Su objeto de estudio son las mediciones de magnitudes, impulsando la trazabilidad para favorecer la normalización. Está en contacto diario con nosotros desde actividades comunes y corrientes a las cuales no prestamos atención y también como aquellas de gran importancia que pueden afectar la vida, la salud y el medio ambiente. Por ejemplo, en la medición de la presión arterial, la temperatura del cuerpo, los análisis de laboratorios, la fabricación de medicinas y hasta en la cuantificación de contaminantes producidos por la industria. La metrología, de acuerdo a su campo de aplicación, se clasifica en metrología científica, metrología industrial y metrología legal. La metrología científica se ocupa de la organización y el desarrollo de los patrones de medida y de su mantenimiento. Este es el nivel más alto. Se ocupa de los patrones teóricos y prácticos relacionados con las unidades de medida, como la estructura de un sistema de unidades o la conversión de las unidades de medida en fórmulas. Del problema de los errores de medida, del problema de las propiedades metrológicas de los instrumentos de medida aplicables independientemente de la magnitud involucrada. Después sigue metrología industrial. Esta persigue promover la competitividad industrial a través del aseguramiento de las mediciones. En este apartado los conceptos de trazabilidad, incertidumbre, calibración y organizaciones metrológicas son de suma importancia. La metrología industrial tiene diferentes campos técnicos de aplicación de acuerdo a la industria. Las magnitudes más comunes son la dimensional, la masa y temperatura, que se encargan de las longitudes, pesos y temperatura de los productos. De igual manera se pueden aplicar en los instrumentos y procesos relacionados con la electricidad y magnetismo, la acústica, ultrasonidos y vibración, los productos químicos, el tiempo, la frecuencia, las radiaciones ionizantes y radiactividad y la fotometría. Por último lugar tenemos a la metrología legal. Es básicamente dar confianza al ciudadano en el uso de los instrumentos relacionados con las transacciones comerciales, salud y medio ambiente. Como ejemplos donde se aplica este tipo de metrología en México tenemos la verificación de la conformidad de una báscula realizada por Profeco para fines de comercio o la verificación de una bomba de gasolina de Pemex realizada igualmente por Profeco para determinar que la bomba distribuye litros exactos que determina la ley. Importancias de la metrología en las ciencias, la ingeniería y la vida cotidiana. Para esto tenemos que identificar qué es medir. Medir es contar, comparar una unidad con otra, dar una valoración numérica, asignar un valor a propiedades y características de objetos, sustancias o fenómenos físicos denominados magnitudes físicas como la longitud, el volumen, la temperatura, etc. Las mediciones correctas tienen una importancia fundamental para los gobiernos, para las empresas y para la población en general, ayudando a ordenar y facilitar las transacciones comerciales. A menudo las cantidades y las características de un producto son resultados de un contrato entre el cliente, que es el consumidor, y el proveedor, que es el fabricante. Las mediciones facilitan este proceso y por ende inciden en la calidad de vida de la población, protegiendo al consumidor, ayudando a preservar el medio ambiente y contribuyendo a usar racionalmente los recursos naturales. Algunas fábricas señalan que entre un 60 y 80% de las fallas en una fábrica están relacionadas directamente con la falta de un adecuado sistema de aseguramiento metrológico. Este no solo se refiere al instrumento de medición, sino también al factor humano. Es decir, se puede tener el mejor equipo verificado y calibrado, pero si el usuario no está capacitado para manejarlo, no podrá interpretar adecuadamente sus valores. Para esto, medir exige utilizar el instrumento y el procedimiento adecuado, además de saber leer los resultados, pero también supone cuidar que los equipos de medición, que es como una regla, un termómetro, una pesa o una moderna balanza,
no sufran golpes ni se vean expuestos a condiciones ambientales que los puedan dañar. Si los instrumentos o equipos de medición no permiten mediciones confiables, es poco probable lograr buenos resultados en el proceso de fabricación de un producto. Gracias a la metrología, la empresa asegura calidad, productividad y competitividad. El Sistema Internacional de Medidas. El Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI, es el sistema de unidades que se usa en todos los países del mundo, a excepción de 3 que aún no lo han declarado prioritario o único. El Sistema Internacional de Unidades surgió de la necesidad de unificar y dar coherencia a una gran variedad de subsistemas de unidades que dificultaban el comercio y la transferencia de resultados de mediciones basados en artificios y medidas originadas de monarcas y faraones definidos sin mayor rigurosidad científica. En el Sistema Internacional de Medidas encontramos al segundo, al metro, al kilogramo, al amperio, al kelvin, al mol y a la candela. El segundo lo utilizamos para medir tiempo, el metro para una longitud, el kilogramo para medir masa, el amperio para corriente eléctrica, el kelvin para temperatura termodinámica, el mol para cantidad de sustancia y la candela para intensidad luminosa. Lo siguiente es unidades básicas del sistema internacional. En la magnitud tenemos longitud, superficie, volumen, masa, capacidad, tiempo, ángulo y temperatura. Para la longitud la unidad es el metro, para la superficie la unidad es el metro cuadrado, para el volumen es el metro cúbico, para la masa es el kilogramo, para la capacidad es el litro, para el tiempo es el segundo, para los ángulos son el grado y para la temperatura es el grado centígrado. En las unidades secundarias del sistema internacional nos encontramos a la fuerza que ocupa la unidad Newton, a la presión que ocupa Pascal, al trabajo que ocupa el Joule, a la potencia que ocupa el Watt, a la carga eléctrica que ocupa el Coulomb, al potencial eléctrico que ocupa el Volt, a la resistencia eléctrica que ocupa el Ohm, la conductancia eléctrica el Siemens, la capacitancia eléctrica el Faradio, la inducción magnética Tesla, flujo magnético Weber, inductancia eléctrica Henry, ángulo plano radian, ángulo sólido estereoradian, flujo luminoso lumen, luminosidad lux, actividad radiactiva Becquerel, dosis absorbida de la radiación ionizante del Gray, equivalencia de dosis de radiación ionizante utiliza el Siever, la actividad catalítica ocupa catal, el área el metro cuadrado, el volumen metro cúbico, velocidad ocupa metro por segundo, velocidad angular ocupa radian por segundo, la aceleración metro por segundo al cuadrado, el momento de fuerza newton metro, la densidad ocupa kilogramo por metro cúbico, el volumen específico metro cúbico por kilogramo, el flujo volumétrico ocupa el metro cúbico por segundo, la concentración ocupa el mol por metro cúbico, el volumen molar el metro cúbico por el mol, la energía molar el joule por mol, la energía específica el joule por kilogramo, la densidad de energía el joule por metro cúbico, la tensión superficial el joule por metro cuadrado, la irradiancia el vatio por metro cuadrado, la conductancia térmica el watt por metro cuadrado, la viscosidad cinemática el metro cuadrado por segundo, la viscosidad dinámica el pascal segundo, la permeabilidad el Henry por metro, la intensidad de campo eléctrico el voltio por metro, la intensidad del campo magnético el amperio por metro, la luminosidad la candela por metro cuadrado, la exposición el Coulomb por kilogramo y la tasa de dosis absorbida el Gray por segundo. Unidades adicionales del sistema internacional. La Oficina Internacional de Pesos y Medidas declara que las siguientes unidades que no pertenecen al sistema internacional se permiten para el uso con el sistema internacional, que son para el tiempo, el minuto, hora y día, para el ángulo plano, el grado, minuto y segundo, para el volumen, el litro, para la masa, tonelada y tonelada métrica, y también se considera unidades adicionales al electrovolt,
la unidad de masa atómica unificada y la unidad astronómica. Pasamos a los conceptos de patrones. Para esto tenemos que saber qué es patrón. Un patrón es una medida materializada, aparato de medición, material de referencia o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores de una magnitud para servir de referencia. Los patrones pueden ser internacionales, que son los reconocidos por acuerdo internacional, y nacionales, reconocidos por acuerdo nacional. Ahora sí, podemos continuar sabiendo que es un patrón nacional. Los patrones nacionales de medición tienen como objeto principal funcionar como la referencia oficial de medición de menor incertidumbre en el país y para adoptar, en consecuencia, de trazabilidad a los resultados de medición que se obtienen en los sectores industrial, científico y del comercio a través de servicios de calibración. En esta imagen podemos ver la réplica del patrón nacional de masa kilogramo. Es un prototipo número 21. Como ejemplo de los patrones nacionales nos encontramos a CENAM, que es el Centro Nacional de Metrología. Este se hace responsable de establecer y mantener los patrones nacionales, ofrecer servicios metrológicos como calibración de instrumentos y patrones, certificación y desarrollo de materiales de referencia, cursos especializados en metrología, asesorías y venta de publicaciones. Pasamos con los patrones de referencia. Un patrón de referencia crea un patrón de una función o un grupo por encima de cualquier otra función o grupo con patrón. Se puede crear un patrón de referencia de una función o un grupo que haga referencia a la geometría de cualquier miembro de patrón. Los patrones de referencia, entonces, sabemos que son una norma general que tiene la más alta calidad metrológica disponible en un lugar u organización determinados que hacen dichas mediciones. Por ejemplo, en los laboratorios de calibración, que suelen mantener estándares de referencia para la calibración de estos patrones de trabajo. Entonces, esto quiere decir que los patrones de referencia son los que ayudan a calibrar las herramientas de medición, que son los patrones de trabajo. El siguiente es patrón de transferencia. Este es un patrón utilizado como intermediario para comparar entre ellos los patrones, las medidas materializadas o los aparatos de medición. Cuando el dispositivo de comparación no es estrictamente un patrón, el término dispositivo deberá ser utilizado. De lo contrario, se toma como un patrón. Los patrones de transferencia son muy utilizados en los métodos de calibración. Por ejemplo, está el método de calibración por transferencia, que estos comparan los valores proporcionados por el instrumento de medición o medida materializada sujeto a calibración con los valores proporcionados por un patrón, que es el valor de referencia, a través de un patrón de transferencia incluso en diferente tiempo y lugar, como por ejemplo comparación de puntos fijos con otros patrones primarios mediante patrones de transferencia de alta exactitud o calibración de generadores de magnitudes eléctricas con referencias fijas mediante multímetros de alta exactitud y también calibración de multímetros de alta exactitud con multímetros de alta exactitud a través de generadores de transferencia. Y por último, tenemos a los patrones de trabajo. Estas son las herramientas principales en un laboratorio de medición. Se utilizan para verificar y calibrar la exactitud y comportamiento de las mediciones efectuadas en las aplicaciones industriales. Como bien nos dice, los patrones de trabajo son las herramientas principales para verificar las mediciones y que esto vaya de acuerdo con los anteriores patrones. Por ejemplo, este multímetro y este manómetro. Este multímetro está certificado, tiene el sello de certificación y también este manómetro. Son de uso industrial y de alta exactitud. Con estos podemos medir magnitudes eléctricas y con esto podemos medir la presión. Esto para que haya una mayor eficacia de medición. Para eso se calibra y se sella. Seguimos con los tipos de laboratorios de metrología. Los laboratorios de metrología se clasifican jerárquicamente de acuerdo a la calidad de sus patrones. Tenemos a laboratorios nacionales, laboratorios de calibración y laboratorios de ensayos. Los laboratorios nacionales custodian los patrones nacionales y tienen la responsabilidad de diseminar las unidades del sistema internacional a los laboratorios acreditados de calibración de sus respectivos países.
Después tenemos a los laboratorios de calibración. Estos aseguran que los equipos de medición, así como los patrones de referencia y de trabajo, estén acordes con los patrones nacionales. Y por último, tenemos a los laboratorios de ensayo. Los laboratorios de ensayo son los encargados de evaluar la conformidad de productos que van a ser certificados. Como laboratorio nacional tenemos al Centro Nacional de Metrología, por su abreviatura CENAM, que es la institución del Estado mexicano líder en las ciencias de las mediciones, con personal competente, comprometido y honesto. Ofrece servicios y soluciones innovadoras basadas en el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, e incide positivamente en el comercio, la competitividad industrial, el medio ambiente y el bienestar de la población, con equidad y transparencia. Para laboratorios de calibración tenemos a Brauker. Es un laboratorio de metrología dedicado a calibrar masas, instrumentos para pesar y medidas volumétricas dentro de un sistema de calidad ISO 17025, acreditado en el Sistema Nacional de Calibración SNC por la Dirección General de Normas DGN de la Secretaría de Economía a través de la entidad mexicana de acreditación EMA. Por último, en los laboratorios de ensayos tenemos al grupo INMET, Calibración, Medición y Automatización, que son los que certificaron estos dos instrumentos, y su misión es satisfacer las necesidades de sus clientes con personal comprometido y altamente certificado, ofreciendo servicios de calibración y venta de equipos de instrumentos de medición de alta calidad a través de procedimientos certificados, como ya lo habíamos visto. Pasamos con los siguientes conceptos, que son repetibilidad y reproducibilidad. La repetibilidad es el grado de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas de un mismo mensurado llevadas a cabo totalmente bajo la misma condición de medición. La reproducibilidad es el grado de concordancia entre los resultados de las mediciones de un mismo mensurado llevadas a cabo haciendo variar las condiciones de medición. La repetibilidad se refiere a la precisión o variabilidad de sus mediciones cuando se obtienen varias mediciones del mismo objeto en condiciones similares, o sea, el mismo operador, y la reproducibilidad se refiere a la precisión o variabilidad de las mediciones del mismo objeto pero en condiciones variables, con diferente operador, diferentes periodos de tiempo o diferente medio ambiente o cualquier otro. Pasamos con los siguientes conceptos, que son la calibración y certificación. La calibración es la acción de comparar la medición de un equipo o instrumento de medición con un patrón de referencia de valor conocido que establece, bajo las condiciones específicas, la relación entre los valores indicados por un instrumento de medición, sistema de medición, valores representados por una medida materializada o un material de referencia, y los valores correspondientes a las magnitudes establecidas por los patrones. La calibración es muy importante, ya que con esto, mientras más exactas sean sus muestras, tendrán menos tolerancia de error. La calibración de cualquier instrumento de medida debe realizarse bajo condiciones de humedad y temperatura controlada por un laboratorio de calibración acreditado. Existen diversos órganos acreditados dependiendo de cada país. En México existe la Entidad Mexicana de Acreditación, EMA por sus siglas, entidad que acredita la calidad y competencia técnica de un laboratorio de calibración para ofrecer servicios de metrología y calibración de instrumentos. Y por último, tenemos a la certificación. La certificación es el procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de los organismos dedicados a las normalizaciones nacionales o internacionales. La certificación no se puede realizar sin la calibración. Se le llama certificado de calibración a aquel instrumento que es calibrado y certificado. Por ejemplo, este multímetro que fue calibrado por el grupo INMET y certificado por el mismo. En este multímetro lleva un sticker donde viene la clave del producto, la fecha de calibración, la próxima fecha de calibración, quién lo calibró, el intervalo de calibración, el modelo, el solicitante y el laboratorio. Y así concluye el tema 1, conceptos básicos sobre medición de la materia metrología y normalización. Muchas gracias por su atención.